Sí. Perfecto. Bueno. Vamos con ligamentos y tendones, ¿está? En cuanto al recordatorio anatómico, básicamente nosotros tenemos varios tendones y ligamentos en el equino de importancia. Los ligamentos, recuerden que son estructuras que unen un hueso con otro, y los tendones unen un vientre muscular a una eminencia ósea o a un accidente óseo determinado. ¿Está? Ustedes habrán visto, tenemos el tendón del flexor digital superficial, que tiene un vientre muscular, que tiene varias cabezas y tiene una inserción tendinosa en la primera y segunda falange, principalmente en la segunda, pero con un componente en la primera. Hemos visto que el tendón del flexor digital profundo también tiene varias cabezas, el vientre muscular y el tendón se inserta en la cresta semilunar de la tercera falange. Hemos visto ya que el ligamento suspensorio, por ejemplo, va de la cara palmar del metacarpiano 3 a los huesos sesamoides y de ahí se cruza hacia dorsal para insertarse en la apófisis extensora de la tercera falange. Bueno, ya hemos ido hablando un poco de tendones y ligamentos, pero por eso es que quería por ahí ir cerrando más con esto, ¿tá? En cuanto a la estructura microscópica, ustedes saben que siempre por ahí me gusta que ustedes sepan el porqué de las cosas. Entonces, bueno, básicamente es eso. ¿Se acuerdan como el hueso que estaba formado por osteoblastos, que luego se formaban osteocitos y habían también unas células que se llamaban osteoclastos, etcétera, etcétera? Bueno, los tendones y ligamentos tienen también tienen una estructura microscópica que es importante. El componente celular de los tendones principalmente se llaman tenocitos, y la matriz extracelular que está alrededor de estos tenocitos está formada principalmente por colágeno tipo 1. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que el cartílago hialino de las articulaciones estaba formado principalmente por colágeno tipo 2? Ahí hay alguien intentando entrar. Ana Lola. Ahí la aceptamos. Bueno, Ana se perdió todo el reto, digamos. Así es que se salvó. Profe, en realidad estaba conectada, pero se le ha desconectado. Ah, bien, bien. Creo Entonces, que se asustó y por eso se escuchó el desconectó. reto. ¿Escuchó el reto, Ana? No, profe, no escuché nada. Bueno, luego sus compañeros se lo informarán. Bueno, continuamos, perdón. Entonces, esa matriz extracelular está formada principalmente por colágeno tipo 1. Recuerdan, por ejemplo, que el cartílago hialino estaba formado principalmente por colágeno tipo 2. Y esto también tiene una implicancia muy importante porque cuando hay una lesión tendinosa, no tenemos una reparación en base a colágeno tipo 1, sino que tenemos una reparación en base a colágeno tipo 3. Y eso nos altera un poco la recuperación de ese caballo. ¿Ah? Bueno, vamos a seguir un poco. Esto es una estructura tendinosa, este es el flexor digital superficial de un caballo. Y fíjense que tenemos varias subunidades. ¿Tá? Acá tenemos este dibujito, que acá tenemos, fíjense, esto es el flexor digital superficial, lo sé porque esta es la brida, o check superior, o brida radial, o ligamento accesorio del flexor digital superficial. De todas esas formas lo pueden encontrar en la bibliografía. Luego tenemos el flexor digital profundo. El flexor digital superficial, recuerden que se insertaba en la segunda
y una pequeña porción en la primera, y el flexor digital profundo se insertaba en la tercera. ¿Estamos? Luego tenemos el extensor digital común, que pasa por dorso lateral del carpo, y luego se inserta también en la apófisis extensora de la tercera falange junto con las ramas extensoras del ligamento suspensorio. Recuerden que el ligamento suspensorio tenía un origen, que era donde asentaba la osteitis profunda. Recuerden que para bloquear el origen del ligamento suspensorio, el bloqueo que tienen que hacer es el bloqueo de la rama profunda del nervio metacarpiano palmar lateral, ¿tá? O plantar lateral en miembro posterior. Esa pregunta se cosechó a bastante gente en el parcial, digamos, y creo que Ana se los explicó bastante bien el tema de bloqueos. Así es que, por favor, pueden rever los teóricos, creo. Bueno, luego tenemos el ligamento suspensorio, como dijimos, tenemos su origen, su cuerpo, sus ramas, y luego sus ramas extensoras. ¿Ah? ¿Todos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Hola, perdedora Sí, de profe. pádel, ¿cómo le va? Todo bien, profe. ¿Cómo le va a la perdedora de pádel? Esa es una acusación falsa, no sé a quién le estás hablando. Voy a filmar el próximo partido. ¿O no? ¿Sí? O invítenos a todos, así vamos a ver. Cuando quieran, díganle a su amiga Agustina que las invite. Bueno, vamos. Solo lo invita a Fraña, nosotras nos deja fuera. Agustina, ¿qué clase de acusaciones son esas? No se puede salir por la cuarentena, María José, no sea infringidora de la ley. It's Corona time. Bueno, ¿seguimos, chicos? Entonces, por ende, vamos a decir que una tendinitis es, sin dudas, la inflamación del tejido del tendón. ¿Estamos? Esa inflamación del tejido tendíneo siempre está debida a ruptura fibrilar. ¿Estamos? No hay otra forma que se genere una tendinitis más que por ruptura de al menos algunas fibritas. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que teníamos la gran vaina sesamoideana. ¿La recuerdan, la gran vaina sesamoideana? Lo vimos en la clase de anatomía, creo. Alguien se salió. Francisco. Disculpe, Sí. ¿no se puede hacer una tendinitis por una rhabdomiólisis? No, Maelia, porque una rhabdomiólisis te va a producir a lo sumo una miositis, pero no una tendinitis. Recordá que el tendón es una estructura que une el músculo con el hueso, pero no va a ser afectada por a grandes rasgos no va a ser afectada por patologías musculares. ¿Está? Bien, gracias. De nada. Bueno, por ejemplo, recuerdan que tenemos acá, teníamos la gran vaina sesamoideana, que era la vaina tendínea, que ayudaba a la disrupción del flexor digital superficial y profundo por la cara palmar del nudo. O acá que teníamos la vaina cárpica o túnel del carpo, que es una estructura que ayuda a que discurran los tendones del flexor digital subprofundo y superficial por la cara palmar del carpo. ¿Ah?
Cuando se produce una tendinitis dentro de una vaina tendínea, como puede ser la vaina cárpica o la vaina, gran vaina sesamoideana, en vez de tendinitis le vamos a llamar tenosinovitis o tendovaginitis. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entre una tendinitis y una tenosinovitis? Sí, profe. Hola, Fran. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Pancho? ¿Todo bien? Ya les conozco la voz porque no estoy viendo los dibujitos, ¿eh? Sí, sí, ya de a poco. Bueno. Entonces, principalmente las etiologías es por estiramiento o tracción longitudinal de las fibras que superan la capacidad fisiológica de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las veces un descenso excesivo del nudo. Cuando se produce un descenso excesivo del nudo, se produce una tracción de los flexores y eso produce que quizás alguna fibrita se llegue a romper. ¿Ah? Yo tengo muchas ecografías luego para mostrarles, pero principalmente la idea de esto es que ustedes sepan que cuando hay una tracción más allá de la capacidad fisiológica mecánica de la estructura de soportar peso, hay disrupción de un mayor o menor grado de fibras y se produce lo que denominamos una tendinitis. La mayoría de las tendinitis se inician en el centro de los tendones. Esto es un flexor digital superficial, esto es un corte transversal del flexor digital superficial y fíjense, un tejido tendíneo normal con una lesión central principalmente con un gran hematoma y ruptura fibrilar. Cuando hay ruptura fibrilar, hay hematoma, como en cualquier herida. Cuando yo me corto la piel, lo primero que tengo es un hematoma que a través de luego ese coágulo de fibrina empiezan a migrar los fibroblastos y se empieza a reparar el tejido. Bueno, aquí es más o menos igual. Al igual que en las fracturas, cuando se produce una fractura, las primeras células que migran son las células sanguíneas, eso forma un coágulo, luego una malla de fibrina, luego esa malla de fibrina produce migración, en el caso de los tendones, de tenocitos, en el caso de los huesos, de osteocitos, y en el caso de la piel, de fibroblastos para que generen colágeno. ¿Ah? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Todos bien? Sí, Pancho. Sí. Bueno. Ahí se me superpusieron las voces y no alcancé a distinguirlas, pero bueno, perdón. Acá entonces tenemos, fíjense, esto es el típico aspecto de una tendinitis del flexor digital superficial. Ven que tiene una especie de banana o vientre de trucha, una deformación de la cara palmar del metacarpiano, y esto nos está hablando de que tenemos un proceso de tendinitis ya del superficial, pero crónica. Fíjense que está todo engrosado el tendón superficial. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros vemos un vientre de trucha, tenemos indefectiblemente una tendinitis crónica del flexor digital superficial. Cuando es una tendinitis aguda del flexor digital superficial, la deformación la vamos a ver localizada en algún punto, ¿tá? No así difusa. A diferencia del flexor digital profundo, que la mayoría de las veces no vamos a ver ninguna deformación, obviamente porque es una estructura más profunda. ¿Tá? Otra cosa que es muy importante es la reseña. La reseña, sabemos que
los caballos de salto son mucho más predispuestos a la tendinitis del flexor digital superficial, mientras que los caballos de carrera son mucho más predispuestos a la tendinitis del flexor digital superficial. Es lo que normalmente en el ambiente burrero se le denomina, se le saltaron las cuerdas. Las cuerdas es la forma zootécnica de llamar al flexor digital superficial y profundo, y luego entre cuerda es al ligamento suspensorio. Esa es la forma, digamos, vulgar de llamarle. No sé si vulgar, la forma zootécnica de llamarle. Entonces sabemos que el flexor digital superficial y profundo son las cuerdas y que el ligamento suspensorio es la entrecuerda. ¿Está? Los caballos de salto es muy, 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 muy frecuente que tengan lesiones del flexor digital superficial. Y los caballos de salto son muy, muy, muy susceptibles a tener lesiones en el flexor digital profundo, porque obviamente su biomecánica es diferente. ¿Vamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. No, los de salto del tendón del flexor digital superficial. Los de salto del profundo, los de carreras del superficial. ¿Bien hasta ahí? Bien. Profe, otra pregunta. ¿Las tendinitis crónicas duelen? Pueden doler o no, depende en el estadio que estén de su cronicidad. Pero sin dudas, el gran problema de las tendinitis crónicas no es tanto lo que duelan, sino las altas chances de que ese tejido colágeno tipo 3, que no es el original, que es tipo 1, las fibras colágenas, tienda a relesionarse. ¿Tá? Ese es el gran problema con las tendinitis, principalmente del flexor digital superficial. Sí, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. En las tenosinovitis, ¿se afectan también los ligamentos? Sí, María José. ¿Se afectan también los ligamentos anulares? Sí, se pueden afectar o no, pero generalmente están afectados. Generalmente están afectados, sí. ¿Tá? Inflamados, digamos. Inflamados y comprimidos, porque obviamente si la estructura aumenta su volumen y el ligamento anular no tiende a distenderse, obviamente va a estar bastante contraído, digamos, el ligamento anular. ¿Está? Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, el diagnóstico de cualquier afección, ya sea de los tendones o ligamentos, lo vamos a hacer en base a los signos clínicos. Es muy sencillo diagnosticar una tendinitis del flexor digital superficial. Del profundo no tanto, porque generalmente se dan en la cuartilla. En cambio, las del superficial siempre se dan en el tercio medio de la caña. Siempre, no digamos siempre, digamos normalmente se dan en el tercio medio de la caña, y normalmente las del profundo se dan en la zona de la cuartilla. ¿Tá? Fíjense, acá tenemos una tendinitis, un corte transversal del flexor digital superficial. ¿Tá? Ahí tenemos la lesión, tenemos ligamento el tejido tendíneo normal y un hematoma, tejido tendíneo normal y un hematoma. Acá fíjense que está bastante más normal el tejido tendíneo y acá está 100% normal. Esto es tercio medio tirando hacia distal, más distal en la región de la gran vaina sesamoideana. ¿Tá? Y es muy importante, fíjense, acá, el método de diagnóstico ideal para las lesiones de ligamentos y tendones es
la ecografía. ¿Tá? Fíjense, esta imagen de un flexor digital superficial afectado, fíjense, tenemos tejido tendíneo normal y una zona oscura hipoecoica, hipoecogénica, como quieran llamarle, en el centro. Esta es la presentación característica de las tendinitis del flexor digital superficial. Pueden afectar más o menos de la región tendínea, pero esto es lo que típicamente vamos a ver cuando tengamos una tendinitis del flexor digital superficial. ¿Por qué hacemos ecografía si el diagnóstico es muy sencillo? Tan solo con nuestros dedos nos vamos a dar cuenta. Hacemos ecografía para emitir un pronóstico. No es lo mismo una lesión como esta, que fíjense que abarca casi un 70-80% del corte transversal del tendón, que una lesión como esta, que es un poco más pequeña, quizás abarca un 50% del tamaño del corte transversal del tendón, o hasta yo he tenido lesiones de un 5 o 6% del corte transversal del tendón. No es lo mismo ni el pronóstico para el caballo ni el tiempo de reposo que requiere. ¿Ah? Luego, fíjense acá, tenemos las diferentes zonas ecográficas para que ustedes más o menos se empiecen a hacer el ojo de ver ecografías. Fíjense, acá tenemos flexor, estos son todos cortes transversales. No me importa que se aprendan las zonas, sí me importa que sepan por qué se da así. Flexor digital superficial, o sea, lo primero que vemos es piel. Lo segundo que vemos es flexor digital superficial, flexor digital superficial, flexor digital profundo, flexor digital profundo, brida cárpica o check distal o cabeza carpal del profundo, brida cárpica, ligamento suspensorio, hueso, hueso. ¿Bien hasta ahí? Luego tenemos flexor digital superficial, flexor digital profundo, brida y ligamento suspensorio. Flexor digital superficial, flexor digital profundo, la brida ya abrazando al flexor digital profundo y ligamento suspensorio. Flexor digital superficial, flexor digital profundo ya unido a la brida y ligamento suspensorio ya empezando a dividirse en dos. Flexor digital superficial, flexor digital profundo, el suspensorio ya dividido en dos. Flexor digital superficial, flexor digital profundo, el suspensorio dividido en dos. Flexor digital superficial, en realidad tenemos ligamento anular, flexor digital superficial, flexor digital profundo y las caras palmares de los dos sesamoides. Este es un sesamoide y este es el otro sesamoide. Un sesamoide, el otro sesamoide. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Bien? Pancho, ¿cómo se ve en la ecografía cuando se divide el ligamento suspensorio, las ramas, cuáles son en la Ya ecografía? les voy a mandar al grupo varias ecografías. Lo único, les voy a pedir, por favor, que no las divulguen, ¿tá? Ustedes las pueden ocupar, pero yo atiendo caballos que por ahí son importantes y por ahí los propietarios se enojan si yo divulgo que tal caballo o cual está lesionado. Así es que por favor les voy a pedir que lo que yo les pase quede entre nosotros, ¿está? Sí, profe. Quédese tranquilo. Ahora en el hipódromo no diga nada, digamos, ¿está? Nos va a servir para saber las apuestas, profe.
Bueno, si se van a jugar unos boletos, me invitan, ¿eh? Si usted nos dice el que está lesionado, Vamos 50-50. claro, miti. ¿Están viendo el grupo? Sí, profe, estaba viendo las EICO. Bueno, bien. Voy a abrir el WhatsApp y voy a cambiar la... Voy a cambiar la pantalla, 2 segundos. Fíjense, ¿están viendo todos mi WhatsApp? Sí, profe. Bueno, acá tenemos flexor digital super... Esta zona negra que ven acá arriba es un standoff, es una plantilla que yo coloco porque el transductor, como ustedes ven acá, es lineal, ¿tá? Pero la cara palmar de la caña es convexa. Por ende, yo coloco una plantilla que se deforme para tener una mejor imagen de la zona, ¿se entiende? Un mejor contacto. Eso por ahí, por acá, es bastante difícil de explicárselos, pero cuando me vean hacer una ecografía se van a dar cuenta. Fíjense, estas son imágenes mías, personales. Vemos el flexor digital superficial, o sea, tenemos piel, flexor digital superficial, con una lesión hipoecoica, ¿se dan cuenta? Luego tenemos el flexor digital profundo, acá tenemos la brida radial, y acá tenemos el ligamento suspensorio que no se ve todo, porque yo estoy haciendo foco sobre el flexor digital superficial. ¿Se entiende? Sí. La misma lesión, ya esto es 30 días después de un plasma rico con plaquetas que le hicimos, ya vamos a hablar del tratamiento, así es que no se vuelvan muy locos, pero tenemos flexor digital superficial y flexor digital profundo y brida. No sé, Agus, si quedó respuesta a tu pregunta. No, en realidad no, porque lo que yo quería ver era cómo se veían las ramas del ligamento suspensorio, o sea, cuando se divide. Ahí las vamos a ver, tranquila, tranquila. Acá esto es 60 días después del plasma. Fíjense que ya la lesión está bastante más cogénica. Acá esto fue antes, la medimos. Esto es una de las ramas del suspensorio. Esto es la rama medial, la rama lateral, fíjense. Esto es el corte transversal, esto es el corte longitudinal y esta estructura blanca que vemos acá es el sesamoide. Ven que tiene una forma triangular y ven cómo todas las fibras del ligamento suspensorio llegan al sesamoides. Ahí quizás quedó parcialmente respondida tu pregunta, pero vamos a seguir viendo ecografías. Acá fíjense, tenemos flexor digital superficial, flexor digital profundo, brida, arteria metacarpiana palmar, ligamento suspensorio, y esto blanco que vemos acá es la cara palmar del metacarpiano 3.
Nuevamente lo mismo. Flexor digital superficial, flexor digital profundo. Este es el mismo caballo. 75 días luego del segundo plasma rico con plaquetas. Ya casi está cicatrizado. Está heterogéneo, pero bastante cicatrizado. Esta imagen es de la cuartilla. Luego vamos a ver eso. Creo que se los mostré igual cuando vimos navicular. Parece un corazoncito, pero no lo es. Esto es flexor digital profundo. Flexor digital profundo. Esto es ligamento recto. Ligamento recto. Esto es oblicuo. Oblicuo. ¿Se entiende hasta ahí? Este es un poco más difícil de entenderla. Por ahí si la estuviésemos viendo en directo sería más fácil. Voy a ver si tengo algunas ecografías más. Yo hago bastantes ecografías. Fíjense, siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Flexor digital superficial. Flexor digital profundo. Ligamento frenador. Arterias y venas metacarpianas. Ligamento suspensorio. Cara palmar del metacarpiano. Fíjense, esta imagen es más distal que esta imagen. Agustina, mirá, fíjate, superficial, profundo, brida, ligamento suspensorio, todo homogéneo. Superficial, profundo, brida, ya abrazando más al profundo, y vemos que se empieza a dividir el flexor digital, el ligamento suspensorio. Y acá, fíjense qué bonito se ve, tenemos flexor digital superficial, flexor digital profundo, ya no vemos la brida y vemos una rama y otra rama del suspensorio. ¿Bien? Sí. Estos son cortes transversales. Fíjense, este es un corte longitudinal. Flexor digital superficial, flexor digital profundo. Fíjense la brida que empieza cada vez a hacerse más cerquita del profundo. Arteria y vena, esto es la vena en realidad, la arteria, perdón, arteria metacarpiana. Ligamento suspensorio, cara palmar del metacarpiano 3. ¿Bien hasta ahí? Este es un corte transversal. Longitudinal, ese. Longitudinal, perdón. Bien, los otros son transversales. Este es longitudinal. ¿Bien? Profe, ¿y a qué altura se ven las lobulaciones del profundo? Ya en la cuartilla, María José. ¿Se acuerdan cuando vimos tróclea del pie que les mostré un montón de imágenes de la cuartilla? Sí. Una vez que pasa a través del ligamento anular digital proximal, o sea, cuando pasa por detrás del nudo, ya ahí empieza a bilobularse. ¿Está? Bien. A ver si les veo. ¿Ven mi ecógrafo o no? Perdón, mi WhatsApp. Sí, el WhatsApp sí. No me chismoseen las conversaciones nomás. Una de las clases No pasa nada. se Fíjense, mira. chismosaron sola, profe, una de las clases. Y bueno, soy un ser humano además de docente, chico. Lo sabemos, profe. Miren, acá tenemos, creo que María José, no, Maelia me preguntó del ligamento anular, o María José, no recuerdo cuál de las dos. Fíjense, qué bonito se ve. Acá tenemos
el standoff. Esto viene, coico, es la piel. Lo grueso que está el ligamento anular. Muy grueso el ligamento anular. Flexor digital superficial normal. Flexor digital profundo. Fíjense la gran lesión que tenemos acá. ¿Está? ¿A qué altura es esto? Si tenemos superficial y profundo y nada más. Y ligamento anular. ¿A qué altura estamos? En proximal del metacarpiano. No. Si estuviésemos en proximal del metacarpiano, veríamos... En la cuartilla. Si estuviésemos en la cuartilla ya estaría bilobulado. ¿No? ¿Qué hablamos recién? Sí, perdón. ¿En dónde estamos? No está bilobulado, hay ligamento anular y veo solo superficial y profundo. En el nudo. En el nudo. En el nudo justo proximal a los sesamoides. ¿Está? Muy bien. Bien, sí. Bueno. Esa es la idea, que ustedes hagan ese pequeño análisis. Si tengo brida es porque estoy proximal. Si ya no tengo brida, estoy más o menos al medio, tirando a distal. Si tengo sesamoides, ya estoy en el nudo. Si ya es bilobulado el profundo, estoy en la cuartilla. O sea que ustedes vayan haciendo ese pequeño ejercicio para saber más o menos de dónde es la ecografía. ¿Está? Bueno, ¿cómo venimos? Joya. Bueno, acá está esto, fíjense que cómo ha avanzado la ecografía. Vieron qué bonitas mis ecografías y qué feas estas. ¿Está? Inclusive, fíjense, esta es una ecografía de libro y hace 10 años nos parecía un sueño y vieron qué bonito se ve en el ecógrafo mío ahora. No sé cuando ustedes estén ejerciendo qué irá a suceder con todo esto, la verdad. Y si ¿Estamos yo bien hasta ahí? recibirme más todavía. ¿Venimos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Una vez que tenemos nuestro diagnóstico, vamos a iniciar nuestro tratamiento, ¿verdad? En la fase aguda es muy importante el reposo, la inmovilización también. Quizás podemos hacer un vendaje de Robert Jones. Es muy importante todo lo que es fisioterapia con frío, principalmente crioterapia, antiinflamatorios para cortar el ciclo inflamatorio. En un tiempo se usaban vendunas. Las vendunas es una especie de vendaje que viene embebido en una gelatina, que esa gelatina tiene varios productos antiinflamatorios. Entonces es como un yeso, nada más que en vez de yeso, que el yeso lo único que hace es ponerse duro. Esto no se ponía tan duro, pero sí tenía muchos antiinflamatorios, entonces por ahí se la dejaban un tiempo. Ya ha quedado en desuso eso, no, hace 1000 años que no hago una venduna. Barro equino. El barro es un producto que tiene muchos astringentes, óxido de zinc, sulfato de plomo, etc. Y lo que hacen es desinflama un poco la zona. Obviamente los herrajes correctivos son muy importantes. Si tenemos una tendinitis del flexor digital profundo, ¿qué herraje vamos a hacer? Chicos. Plano de adelante. Redonda. Levantar los talones. Bien. Favorecer el despegue y levantar talones.
o sea, o con una barra atrás o redonda, o aumentando los talones, pero los principios es aumentar la base de sustentación de los talones y favorecer el despegue para que el profundo haga menos fuerza. Si fuese el superficial, ¿qué herraje harían? ¿No sería lo mismo Lo Al contrario, revés. pinza. el superficial? Pará. De pinza ancha. Cuando fuera del superficial sería de pinzas anchas. Si bien recuerden que el superficial no se inserta en la tercer falange, por ende no depende tanto del herraje que nosotros hagamos, pero si hacemos de pinza ancha, le vamos a pasar todo el peso al profundo y el superficial va a quedar más liberado, ¿se entiende? Ah, ahora sí. Profe, Bien. en tendinitis de ambos ligamentos, ¿se dan perdón. ¿Cómo es el tratamiento para una tendinitis de ambos ligamentos? Sí, de ambos ligamentos. Prácticamente no he visto ninguna tendinitis que afecte los dos tendones. Sí, tendones, Eh, perdón. No. Debo hacer unas 5 o 6 ecografías por semana, hace unos 10 años más o menos, y no he visto nunca que estén afectados los dos tendones. Si estuviesen afectados los dos tendones, me imagino que solo favorecería el despegue y nada más. No la haría ni más ancha ni más fina en ningún lado, pero la verdad que no he tenido ningún caso. Gracias. De nada. En la faz crónica, ya cuando pasamos el episodio agudo, tenemos diferentes maneras de hacer las cosas. Herrajes correctivos, ya lo hablamos. Cáusticos o revulsivos, eso lo que producen es sustancias muy irritantes, que lo que van a hacer es producir una reinflamación local e intentar sanarlo. La verdad es que cada vez tienen menos fundamento científico, pero sí son muy útiles como placebo para el propietario, cuidador, etcétera, porque no es lo mismo decirle que tiene una tendinitis que tiene que hacerle reposo durante 5 meses, a decirle, hacerle un yodo hoy, dentro de 15 días le repetís, y medio que lo mantenemos divertido a la gente, pero realmente no tiene mucho fundamento científico. Las infiltraciones con plasma rico con plaquetas y células madres sí tienen un gran fundamento científico. Nosotros estamos usando mucho plasma rico con plaquetas, lo utilizamos ecoguiado. Ecoguiado quiere decir que vemos la aguja con el ecógrafo y la inyectamos justo dentro de la lesión. Nos ha ido bastante bien con eso. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, el splitting ya no se usa más, tampoco ha demostrado tener resultados estadísticamente comprobables. Y no he hecho ninguna desmotomía de la brida radial, pero se habla de que por ahí cuando hay una tendinitis del flexor digital superficial, obviamente, y es crónica, quizás le vendría bien una desmotomía de la brida radial. Yo creo que igual se va a lesionar ese caballo, pero bueno, es una opción para plantear al propietario. Y sí, fisioterapia y rehabilitación, acá hay mucha tela para cortar. Lamentablemente yo no hago mucho de esto, así es que si les hablo les estaría mintiendo, pero sepan que creo que es lo que se viene en medicina deportiva. Ya en otros lugares es una gran realidad, en Mendoza no lo es tanto, es todo el tema de rehabilitación y fisioterapia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Retracciones, lo vimos ya, ¿verdad? Lo vieron con Nico, ¿no? Yo no me acuerdo, profe. Sí, las Retracción del inflexiones. superficial y del profundo.
Bueno, lo vemos rápido. si quieren. Hiperflexión. ¿Ah? Nos contó un poco de las hiperflexiones. Bueno, las retracciones de los tendones, que en realidad no son de los tendones, son de los músculos más bien, pueden ser congénitas o adquiridas. Cuando son congénitas generalmente son bilaterales y cuando son adquiridas generalmente son unilaterales. ¿Está? Cuando son congénitas es por una posición intrauterina errónea, por teratogénesis, por alteraciones en la nutrición materna, por genética, etc. Y cuando son unilaterales, lo más común es que sea a causa de una tendinitis, puede verse miositis, traumatismos quizás, alteraciones metabólicas post-nacimiento es de lo más común, falta de zinc y ese tipo de cosas. Fíjense que cuando tenemos una retracción del flexor digital superficial y una retracción del flexor digital profundo. Este caso de acá, en el que no sé si se ve, pero fíjense que el nudo está hacia adelante. ¿Se dan cuenta? Sí, sí se ve. ¿De qué estructura será la retracción? Superficial. Perfecto, porque lleva el nudo hacia adelante. Y acá, que lo que hace es lleva la corona hacia adelante, ¿de qué tendón será la retracción? Del profundo. Bien, perfecto. ¿Entienden todos esa diferencia? Sí. Y fíjense acá a este bebé, lo que se le va es la rodillita hacia adelante, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es uno de los principales flexores del carpo? Cri, cri. Chicos. El carpo radial. Ese es el extensor carporradial. El flexor, uno de los principales flexores, además del flexor digital superficial y profundo, es el extensor carpo-ulnar, que en equinos es flexor. ¿Tá? Sigue llamándose extensor carpo-ulnar porque en las otras especies es así, pero en el caballo es flexor. ¿Tá? Era un poco engañoso. ¿Y el ligamento carpal dorsal no es flexor también? Ligamento carpal dorsal. Claro, que conforma el retináculo extensor. Es extensor. No, no. Es Y que el flexor es el ligamento carpal palmar, ¿o no? los ligamentos no son ni flexores ni extensores. Los ligamentos recuerden que unen hueso con hueso. Y los retináculos son estructuras las cuales permiten el descurrimiento de un tendón. ¿Tá? Como los retináculos en el tarso o en el carpo. Pero los que son flexores son los músculos. ¿Tá? Ah, yo tenía entendido que el flexor, el retináculo flexor formaba, por ejemplo, el ligamento accesorio distal. Sí, en realidad la brida radial, digamos, o ligamento frenador distal, se origina en el ligamento palmar del carpo. ¿Tá? Que el ligamento palmar del carpo vendría siendo el límite dorsal del túnel del carpo. ¿Tá? Sí, ahí entendí. Bien, perfecto. Bueno,
El tratamiento, si son pequeños, hasta los 30 días de vida, lo que está indicado dar es oxitetraciclina. La oxitetraciclina, si bien es un antibiótico, creo que esto lo habló un poco Nico, produce una quelación del calcio y una relajación de los tendones y de los músculos. Por ende, está muy indicado la oxitetraciclina, darlo cuando hay retracciones de tendones, y es casi una cosa de locos porque por ahí nosotros le damos a la mañana la oxitetraciclina y a la tarde ya hay relajación de los tendones. Es muy importante hacerlo dentro de los 30 días de vida. Luego de eso también se puede hacer, pero ya no tiene tantos resultados. Otra cosa que podemos hacer es colocar férulas. Las férulas en potrillos es muy importante sacarlas, ponerlas un día y sacarlas, porque por ahí si la dejamos más de 2 o 3 días, se produce una relajación de todos los tendones y el nudito le termina tocando el piso a esos bebés. Entonces es muy importante ponerlo un día y sacarlo, ponerlo un día y sacarlo, hasta que más o menos vayamos llevando el miembro al lugar. ¿Ah? La tenotomía es una opción, por ejemplo, en este caso, una opción sería directamente cortar el flexor digital superficial para hacer que pise de una manera más correcta. También se podría cortar la brida radial, pero en este caso ya tan avanzado no va a tener tanto sentido la brida radial, por ahí directamente se corta el superficial. Bueno, tenemos cuando son más leves las retracciones, la desmotomía de la brida radial o cárpica. En este caso, este es un caso ideal para hacer la desmotomía de la brida radial, de la brida cárpica, perdón. O sea, cortar el ligamento accesorio del profundo. De esa manera relajamos el profundo y el taloncito bajaría un poco más. Y bueno, con los flexores del metacarpo más o menos lo mismo. ¿Tá? Oxitetraciclina, inmovilización, y también podemos hacer la tenotomía del... Ven que el extensor carpocubital o carpo ulnar es flexor, pero justamente se llama extensor. Bueno, vamos a hablar un poco de luxaciones. La luxación más característica es no es la del infraespinoso, al menos en mi práctica. No recuerdo haber tenido luxaciones del infraespinoso, pero normalmente está descrita en la bibliografía por traumatismos, por laceración de la bolsa sinovial. El miembro se encontraría semiflexionado, apoyando hacia adelante. Cuando le daríamos flexión de la escápula humeral no le gustaría, y durante la marcha veríamos una lateralización del codo. Ojo con la lateralización del codo porque también se da cuando hay parálisis del nervio supraescapular. El tratamiento es reposo y si no vuelve a su lugar hay una maniobra para hacer que es llevando el miembro hacia adelante, pero como les digo, todo esto es de la bibliografía porque la verdad que no he tenido ninguno. Luxación del flexor digital superficial, sí he tenido un montón, serán 10, no es tanto tampoco, pero sí. ¿Por qué se daba también la lateralización del codo? Por una parálisis del nervio supraescapular. Ah, bien, gracias. Bueno. De esto sí he tenido más. Es la luxación del flexor digital superficial. Se da en miembros posteriores a nivel del calcáneo. Recuerden que acá el superficial pasaba por detrás del calcáneo y tenía 2 sustentaculum que lo sostenía, uno medial y uno lateral. Por traumatismos, patadas o frenadas repentinas, se corta uno de esos 2 retináculos y el superficial se puede ir hacia lateral
o hacia medial. ¿Está? Lo más común es que se rompa el medial y se vaya hacia lateral, pero he tenido casos también que se va hacia medial. Vamos a ver el calcáneo más grueso y el superficial pasando por lateral o por medial del calcáneo. El tratamiento es reposo y el pronóstico la verdad que es bastante malo. Tuve uno que quise hacerle la cirugía y los propietarios no quisieron. La luxación era hacia medial. Hay que colocar una malla y volverlo a poner en su lugar y unos tornillos al calcáneo. Pero bueno, los propietarios no quisieron. Perdón por los perros. El tratamiento es reposo, pero la verdad que no me ha ido bien con estas lesiones. Y vamos con rupturas. La ruptura más común es la ruptura de la cuerda femorometatársica, más comúnmente llamada peroneo tercero o peroneo tertius. Esto generalmente se da por traumatismos cerrados, o sea, frenadas, a veces cuando se abren de patas, post-castración, cuando lo hacen a lazo, lo he visto también bastante. Y lo que vemos es que vemos poca flexión del tarso con predominio extensor del tendón gastrocnemio. ¿Qué quiere decir esto? Que el gastrocnemio se ve, o sea, el tendón calcáneo, se ve como arruchado. Fíjense, en un caballo normal, yo cuando flexiono la babilla, indefectiblemente flexiono el tarso por el peroneo tertius. Recuerden que va desde la fosa extensoria hasta el metatarso. Entonces, si yo flexiono la babilla, flexiono el tarso. En cambio, en un caballo que se corta el peroneo tertius, fíjense que yo estoy flexionando la babilla, pero extendiendo el tarso. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Tratamiento es reposo a box de 2 a 3 meses. Me ha ido bien, pero el reposo tiene que ser estricto, estricto, estricto. Si no hacen el reposo estricto, he tenido que vuelven a claudicar. Profe, pero al ser una ruptura yo pensé que tenía que ser quirúrgico el... No tenemos material biológico lo suficientemente fuerte para hacer una tenorrafia en equinos. Claro, pero por eso digo cómo se repara solo con reposo. Solo hay que dejarlo que cicatrice, digamos. Bien. Bueno, tenemos ruptura del tendón de gastrocnemio. He tenido una o dos y la verdad que los dos los he tenido que sacrificar. Del flexor digital superficial he tenido algunos. He intentado la tenorrafia y la verdad que me ha ido mal. Mi N no es significativo, pero me ha ido mal. Con el flexor digital profundo no me ha ido tan mal. Las dos son poco comunes, pero el flexor digital profundo, cuando se produce una ruptura del flexor digital profundo, lo más común es que vamos a ver el caballo como que camina mostrándonos la pinza, o sea, mostrándonos la suela. Obviamente el tendón extensor tira y al no tener la contraparte de flexión del profundo, como que tira de más y nos muestra la suela cada vez que camina. ¿Entiendes? Saluda con el miembro, digamos. Claro. De los extensores digitales laterales no he tenido muchas tampoco. No, miento. De esta he tenido un montón de los tendones extensores.
Lo que más comúnmente se secciona son cuando los caballos se escapan y se cortan con un alambre en la cara dorsal de la caña. Y voy a intentar hacerles un dibujito, por favor, no se rían. No soy un gran dibujante. A ver si tengo una foto de algún caballo. Es que no puedo dibujar acá. No es como en el Zoom que podía dibujar encima de una foto. A ver.